¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Como ven el título, vamos a estar hablando en esta ocasión acerca de lo que constituye la iglesia. ¿Por qué quiero compartir con ustedes esta definición? Este fragmento es una cita que voy a compartir con ustedes porque frecuentemente sucede cuando se hablan temas doctrinales, sobre todo cuando son temas doctrinales controvertidos, se habla mucho acerca de mantener el vínculo de la unidad con la iglesia. Y se da por sentado de que la iglesia es una especie de ente o una especie de organización, no voy a decir infalible, porque no es que se considere infalible, se considera que es falible, que tiene sus fallas, pero a la cual hay que pertenecer o a la cual hay que estar asociado como una condición sine qua non para poder recibir la salvación, o por lo menos para estar entre los redimidos, ¿no? O sea, como si fuera la iglesia, el arca, ¿no? Donde tenemos que estar adentro para poder ser salvos, ¿no? Y no estoy diciendo de que sea bueno romper lazos con las instituciones religiosas. Yo sé que hay hermanos que están en las instituciones religiosas, tienen su misión, su llamado, y para mí está todo bien eso. Yo creo que cada uno tiene que seguir los dictados de su propia conciencia con respecto a eso. En mi caso personal, yo lo he mencionado ya en videos anteriores, no pertenezco a la denominación oficial, aunque me considero sí adventista del séptimo día, y muchas veces se da este diálogo, esta charla, y se utilizan muchos textos bíblicos para decir, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cualquiera que no esté unido al cuerpo de Cristo, entonces está perdido o está sin ser parte de la iglesia. O sea, no es parte de la iglesia, sino está unido a una institución religiosa. Esto puede pasar con muchas instituciones, ¿no? Pasa en el catolicismo, pasa en las iglesias evangélicas, ¿no? Pasa en la iglesia adventista del séptimo día, pasa en diferentes comunidades religiosas donde se considera la iglesia como una especie de ente, un poco abstracto, por decirlo de alguna manera, ya que no es algo claro y concreto. O sea, cuando por ejemplo hay errores o se predican falsas doctrinas en la iglesia adventista, la gente no dice, bueno, la iglesia adventista está predicando falsas doctrinas. Dicen, hay personas dentro de la iglesia que predican falsas doctrinas, y así separan lo que es la iglesia de los que predican errores doctrinales. Entonces, no falló la iglesia, falló alguien que estaba dentro de la iglesia, y en definitiva nunca se sabe bien quién es la iglesia, porque a la hora de poner los diezmos y ofrendas, no se discrimina para decir, bueno, vamos a darle los diezmos y ofrendas a los pastores que están predicando la verdad, y a los que están predicando falsas doctrinas dentro de la iglesia no lo vamos a sostener. No hay una discriminación, sino que las personas que sostienen a la corporación adventista están sosteniendo a todos, porque no hay una diferenciación. Va tanto al pastor que predica la verdad como al pastor que no predica la verdad. Entonces, muchas veces se genera esta confusión y nadie sabe definir con precisión qué es la iglesia, qué es la iglesia. Entonces, cada vez que surge un tema controvertido, cada vez que surgen diferencias de opinión dentro de la iglesia, se dice, bueno, tenemos que estar unidos a la iglesia y a la opinión mayoritaria de la iglesia o a las declaraciones oficiales de la iglesia, y nunca nadie sabe qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de creyentes sinceros, o la iglesia son la dirigencia. ¿Qué es la iglesia en definitiva? Entonces, hace muchos años ya Dios me mostró una cita del Espíritu y Profecía que para mí es una de las mejores definiciones de lo que es la iglesia. Y yo la quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque siempre que tocamos temas doctrinales, temas controvertidos en algunos casos, como el tema de la Trinidad, bueno, diferentes temas, se habla acerca de la comunión con la iglesia. Tenemos que tener una comunión con la iglesia, trabajar para la iglesia, estar unidos a la iglesia, no hablar contra la iglesia. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es la iglesia para saber cómo hacer todo esto? O sea, yo quiero hacer todo esto, pero ¿cómo sé qué es la iglesia? ¿La organización oficial es la iglesia? Entonces, todo lo que diga la organización oficial, si un día votan la ordenación de la mujer, nosotros debemos estar de acuerdo con la iglesia, porque la iglesia es la iglesia. ¿Es así? ¿O cómo se maneja esta cuestión? Entonces, hay una cita del Espíritu y Profecía que realmente para mí es muy clarificadora, para mí es la mejor definición sobre lo que es la iglesia. La quiero compartir con ustedes, hermanos, para que también les pueda servir de alguna manera, y me gustaría saber también sus opiniones sobre esto. Me encantaría saber qué opinan sobre esta definición, y que, bueno, que la compartan, ¿no? Que compartan con otras personas que quizá nunca la escucharon, para saber qué es la iglesia. Esto está en el devocional Alza tus ojos,
en la página 313 de Elena G. de White y dice lo siguiente: Dios posee una iglesia, o sea, Dios tiene una iglesia, ¿sí? Esto está claro. No es una gran catedral, o sea, no es un edificio, ni la iglesia oficial establecida, refiriéndose a la iglesia oficial de un país o a la iglesia oficial que nosotros conocemos como la principal o la más importante. No se refiere a una iglesia mayoritaria o a la que tenga el apoyo estatal o a la que tenga el apoyo mayoritario de las personas. No es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, ¿La iglesia adventista como corporación es una denominación? Claro que sí. ¿Es una iglesia oficial establecida? Claro que sí. Pero Elena G. White dice que la iglesia no es una gran catedral, no es la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es la iglesia de Dios? Dios tiene una iglesia. La iglesia es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Y ahora va a citar un texto bíblico de Mateo 18:20, dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos pueden llegar a ser la iglesia? 2 o 3. O sea, no tiene que ver con un número, no tiene que ver con una cantidad. Son los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, aunque sea un grupo pequeño, no importa. Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos son la iglesia. O sea que cuando nos dicen, bueno, hay que estar en comunión con la iglesia, amén. No hay que hablar mal de la iglesia, amén. No hay que hacer cosas independientes a la iglesia, amén. Pero ¿quién es la iglesia? Los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Dice: aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. O sea, unos pocos humildes. Esa puede ser la iglesia, si son los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Entonces va a decir cuál es la condición para ser la iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. ¿Qué es lo que constituye la iglesia? La presencia de Dios en su medio. No hay otra cosa. No hay nombre, no hay historia, no hay credenciales, no hay personería jurídica, no hay edificios, no hay cantidad de miembros, no hay nada de eso que constituya una iglesia. Lo que constituye la iglesia es la presencia del alto y sublime en su medio, aunque estos sean 2 o 3 humildes. Si esos son los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, esos son la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles en otras palabras? Cada cita del Espíritu de Profecía que nos habla acerca de la iglesia de Dios que va a vencer hasta el final, que Dios no la va a abandonar, que puede parecer que la iglesia está por caer, pero esta no caerá porque Dios la sostiene. Siempre se está refiriendo a esta iglesia, los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. No se está refiriendo a una gran catedral, a la iglesia oficial establecida, ni a ninguna de las denominaciones, sino al pequeño grupo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Con esa iglesia nosotros tenemos que tener comunión, es necesario tener comunión. Tenemos que juntarnos, tenemos que reunirnos. Y yo sé que esa iglesia existe. Muchos de los que forman parte de esa iglesia están en la iglesia adventista del séptimo día. Y muchos van a salir de las iglesias evangélicas, muchos van a salir de las iglesias católicas para guardar los mandamientos de Dios y se van a unir al pueblo de Dios que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Esa es la iglesia con la cual tenemos que tener comunión. Por lo tanto, cada vez que hablamos acerca de este tema, de cualquier tema controvertido, y se nos habla de, pero hay que permanecer en la iglesia, sí, hay que permanecer en la iglesia, en el grupo de creyentes que ama a Dios y guarda sus mandamientos. A mi juicio, esta es la mejor definición de lo que constituye una iglesia. Solamente la presencia del alto y sublime en su medio es lo que constituye la iglesia de Dios. Hermanos, espero que esta cita del Espíritu de Profecía les pueda ser de bendición. Compártanla. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción del video de la cita para que la puedan leer en su contexto y también la puedan compartir. Así que déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué les parece esta definición de lo que constituye la iglesia? Y díganme acá abajo lo que piensan sobre este tema. Les mando un abrazo a todos y que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.